En este video aprenderemos qué es un connection string. También aprenderemos a cómo construir un connection string, cómo leer un connection string desde nuestro app config y pues ya que tenemos el connection string, abriremos una conexión desde nuestra aplicación de C# hacia una base de datos real. Pero primero lo primero, ¿qué es un connection string? Un connection string simplemente es una cadena de texto que indica dónde está el servidor de la base de datos a la cual nos queremos conectar. ¿Cómo se llama la base de datos a la que nos queremos conectar? Si este servidor de base de datos exige usuario y password, ¿cuál es ese usuario y password para yo poder conectarme desde mi aplicación de C# a ese servidor de base de datos? Como podemos ver entonces, un connection string simplemente es la información necesaria que necesitamos para conectarnos a una base de datos. Nombre del servidor, nombre de la base de datos, usuario y password. Si es necesario, claro está. Ahora, ya sabemos qué es un connection string. Ahora vamos a averiguar cómo se construye un connection string. Cómo yo a mano pelada, así casi sin nada, yo puedo construir un connection string. Para eso yo puedo utilizar o auxiliarme en una clase que se llama SQL Connection String Builder. Vamos a guardar el builder en esta variable y vamos a decir SQL Connection String Builder control punto y nos va a traer el using system data SQL client y vamos a instanciar esa clase. Esa clase me permite ir paso a paso construyendo el connection string según la información que yo le voy dando. Y al final él simplemente me va a dar un connection string. Lo primero que vamos a configurar es el data source. El data source es el nombre del servidor donde se encuentra nuestra base de datos. Este servidor podría estar en otra máquina. Podría ser que yo tenga que venir aquí y colocar una IP o algo así. En mi caso, mi servidor de base de datos es mi propia computadora y pues yo solamente tengo que colocar el nombre de mi máquina y la instancia de SQL Server a la cual me quiero conectar. Para eso yo puedo simplemente abrir SQL Server Management Studio, venir acá y vemos que aquí en Server Name, antes de yo conectarme, pues me indica el nombre del servidor donde están mis bases de datos. Pues yo voy a copiar eso y voy a venir aquí y lo voy a pegar. Como esto es un backslash, tenemos que poner un arroba aquí para solucionar este problema. Vamos ahora a conectarnos para ver el nombre de la base de datos a la cual nos vamos a conectar. Vamos aquí a Databases y tenemos la base de datos prueba. Yo voy a utilizar esa base de datos. ¿Cómo yo le indico a SQL Server cuál es el nombre de la base de datos? Pues con la propiedad Initial Catalog. Vamos a poner aquí prueba. Si te fijas, yo hace un momento me conecté a mi instancia de SQL Server sin colocar ni un usuario ni un password. Eso es porque él está utilizando o está recibiendo las credenciales de Windows para poder autenticarme como administrador. Entonces, para yo hacer eso mismo desde mi aplicación de C#, yo necesito decir lo siguiente: Integrated Security igual a true. Eso básicamente le dice, mira, usa las credenciales de Windows, no true como string, sino true como booleano. Y eso realmente es todo. Ya a partir de aquí yo puedo construir el connection string. Para eso yo simplemente voy a decir connection string igual a builder to string. Y eso es todo. Vamos a presionar F5 y vamos a ver por primera vez nuestro connection string. Y ahí está. Ese string que sale que dice data source, initial catalog e integrated security es nuestro connection string. ¿Qué yo puedo hacer con él? Pues con un connection string, como dijimos anteriormente, es, es la que guarda la información de cómo conectarme a mi base de datos. Y vamos a intentar hacer eso ahora mismo. Vamos a tratar de conectarnos con este mismo connection string a nuestra base de datos. Vamos simplemente a abrir la conexión, no vamos a hacer nada. Primero vamos a traer la clase que utilizamos para conectarnos a una base de datos de SQL Server, la cual se llama SQL Connection. Lo vamos a meter en un using por algo que vamos a explicar en un momento. Vamos a instanciar esta clase y como parámetro le vamos a pasar el connection string.
Para que hagamos una pequeña prueba, yo voy a poner un connection string inválido, obviamente, para ver qué pasa cuando el connection string está mal. Yo aquí adentro tengo entonces que puedo utilizar todos los miembros del objeto SQL y yo simplemente le voy a decir open. Open quiere decir abrir la conexión a la base de datos. Si el connection string está bien y si yo tengo acceso a dicho servidor de base de datos, pues no debería ocurrir ningún problema. Va a ocurrir un problema porque esto no es un connection string válido. Antes de continuar, este using básicamente lo que hace es que se asegura que cuando yo llegue aquí, él me cierre la conexión que tenemos acá. Using lo que sirve es para los recursos que está utilizando esta clase, limpiarlos al final. En vez de yo tener que acordarme de decir al final SQL close para cerrar la conexión, el using se asegura de hacer esto por mí. Esto es simplemente para que no se me olvide, para no dejar la conexión abierta, lo que puede llegar a ser un problema de performance para tu aplicación. Dicho eso, vamos a correr nuestra aplicación y vamos a ver que va a dar un error. Vemos que tenemos el problema de que el connection string no tiene el formato correcto y eso está bien. Después de todo, nuestro connection string está inventado. Vamos a poner este connection string que tenemos acá, pero vamos a hacer un pequeño cambio. Aquí yo voy a poner, aquí al final yo voy a poner un 2. Obviamente este connection string es válido, pero va a apuntar a un servidor que no existe. Yo no tengo una instancia de SQL Server llamada 2014.2. Así que nos va a dar un nuevo error. El error dice que no pudo encontrar el servidor o no estaba accesible. Básicamente es que el servidor no existe porque pues yo me lo acabo de inventar. Ya vamos a quitar esto y vamos a conectarnos de verdad a nuestro servidor. Y vemos que pasamos por aquí, llegamos hasta acá y no hubo ningún problema. Nuestro connection string funciona. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a poner esto false y vamos a poner un usuario y un password que yo creé para este ejemplo. Para eso yo vengo al builder, digo user ID, creo que le puse prueba y el password me parece que es 123456. El usuario es ejemplo. Vamos a correrlo de nuevo y vemos que está todo bien. Vamos a ver nuestro nuevo connection string y vamos a ver que al final ahora tiene un usuario y un password. Y todo eso está bien, pero tenemos un problema que es el mismo problema que hablamos en un video anterior. Y es que yo lo tengo todo hardcodeado en mi código de C# y si algún día, por alguna razón, yo necesito cambiar el servidor de la base de datos o el usuario y password de base de datos, básicamente yo me vería en la penosa necesidad de recompilar toda la aplicación. Y eso es un grave problema y eso no debe ser así por múltiples razones. Déjame darte una que es bastante común. Cuando tú vas a mover una aplicación desde tu máquina de desarrollo a un servidor de producción, típicamente va a ser también a un servidor de base de datos de producción. Entonces, esto que está aquí va a cambiar. Esto que está aquí quizás no cambie. El nombre de la base de datos típicamente no cambia, pero el usuario y password definitivamente van a cambiar. Y no tiene sentido que tú tengas que recompilar tu aplicación cada vez que tú quieras cambiar algún valor de tu connection string. Lo ideal es venir al app config, agregar un elemento de connection string y agregar tu connection string aquí. Yo le voy a poner un nombre a este connection string. Todo connection string debe tener un nombre, así como todo valor de aquí del app settings debe tener una llave para yo poder hacer referencia a este valor que tenemos aquí. Como vimos que hicimos en un video anterior utilizando el Configuration Manager y aquí yo colocaba la llave que es esta que está acá para hacer referencia a este valor que está aquí. Yo voy a colocarle pues un nombre al connection string. Le voy a colocar default connection. Luego, en la propiedad, en el atributo connection string, yo voy a colocar mi connection string. Este connection string lo podemos sacar de esta variable que está aquí. Yo voy a correr el programa, vemos que todo está bien, yo le voy a dar aquí y yo simplemente voy a copiar y a pegar este valor que tenemos aquí. Y entonces vemos que tenemos nuestro connection string aquí en pantalla. Y pues ya yo puedo leerlo desde el app config. Yo voy a borrar esto
esto ya no me interesa. Y pues esto aquí me está dando un error y yo debo cambiarlo por el Configuration Manager. Vamos a Connection Strings y vamos a colocar aquí el nombre del Connection String que acabamos de crear. Yo voy a poner Default Connection y luego aquí punto Connection String. Y eso es absolutamente todo. Vamos a darle F5 y vamos a ver que todo sigue funcionando de la misma manera. Vemos que aquí tenemos el Connection String tal cual lo teníamos hace un momento. Y pues vemos que nos hemos conectado a la base de datos sin ningún problema. Pasamos por este código y no hubo ninguna excepción. En resumen, un connection string simplemente tiene la información necesaria para conectarse a un servidor de base de datos y acceder a una base de datos en específico. Lo ponemos en el app config porque típicamente cuando pasemos nuestra aplicación a producción vamos a necesitar cambiar un valor del connection string y para evitar tener que recompilar la aplicación lo ponemos aquí porque desde aquí yo puedo cambiarlo cuando yo quiera. Vemos que si yo voy a la carpeta de binarios, yo voy y abro esto y yo voy a tener mi connection string acá. Y pues yo puedo cambiar el valor del servidor o del usuario y password sin ningún problema. Y así me evito tener que recompilar la aplicación. Porque como dijimos, cuando pases de desarrollo a producción, muy probablemente vas a tener que hacer un cambio en el connection string.